Desde el principio de los tiempos, la humanidad se ha hecho preguntas que parecen surgir no solo de la lógica, sino de algo más profundo y ancestral. ¿Por qué seguimos ciertas leyes? ¿Por qué obedecemos prohibiciones que determinan qué podemos y qué no podemos comer? Y entre estos enigmas, hay uno que atraviesa épocas, culturas y continentes: la prohibición de la carne de cerdo. ¿Qué hace que esta carne sea tan especial como para ser declarada impura o un tabú sagrado? Imagina esto: un paisaje desértico, tribus luchando por sobrevivir, y entre ellas, un animal que parece casi una fuente perfecta de alimento. Pero en lugar de ser una salvación, se convierte en el símbolo de algo prohibido, peligroso, casi místico. ¿De dónde surge esta creencia? ¿Es simplemente una antigua precaución contra enfermedades, o hay algo más detrás? Hoy viajaremos a través del tiempo, a esos lugares donde en las arenas de civilizaciones antiguas nacieron las primeras leyes. Descubriremos textos que, durante siglos, han transmitido esta prohibición de generación en generación. Sentirás el aliento de la antigüedad, donde cada letra contenía un misterio. Prepárate, porque la verdad sobre la prohibición de la carne de cerdo podría ser muy diferente de lo que estás acostumbrado a imaginar. Entre los vastos desiertos y los bulliciosos oasis del Medio Oriente, resonó una voz que cambió el destino de millones. Esa voz, registrada en los versos del Corán, estableció reglas que se convirtieron en pilares inquebrantables de fe para cada musulmán. Entre ellas, destaca la estricta prohibición de consumir carne de cerdo. ¿Por qué precisamente el cerdo? Esta pregunta intriga tanto a los creyentes como a aquellos que observan esta prohibición desde fuera. A primera vista, la respuesta parece obvia. Las condiciones de vida en un clima cálido, los recursos limitados y el alto riesgo de enfermedades. La carne de cerdo, susceptible a la descomposición, podía causar infecciones mortales, y la ley protegía a las personas de ese peligro. Pero, ¿es realmente tan simple esta prohibición? ¿O esconde un significado más profundo? En la Sura 2, 173 se dice: Alá os ha prohibido la carne muerta, la sangre, la carne de cerdo y aquello que haya sido sacrificado en nombre de alguien que no sea Alá. Estas palabras no son tomadas por los musulmanes como una mera recomendación, sino como un mandato directo del Creador. El cerdo, junto con otras cosas prohibidas, recibe el nombre de harem, lo que contamina y aleja al ser humano de la pureza. Pero, ¿por qué precisamente el cerdo? ¿Es este animal más especial que otros? Muchos teólogos explican que, en la visión islámica, el cerdo no solo representa una impureza física, sino también simbólica. El cerdo, a menudo asociado con el desorden y la falta de discernimiento en su alimentación, se convirtió en una metáfora de un comportamiento inadecuado. Consumir esta carne sería, en cierto sentido, adoptar esas características, violando no solo las leyes de Alá, sino también la armonía interior. La prohibición del cerdo es también una lección de disciplina. En el mundo islámico, la comida no solo alimenta el cuerpo, sino que también purifica el alma. El concepto de halal, lo permitido, no solo se refiere a lo que se puede comer, sino a cómo se prepara. Cada acción, desde el sacrificio hasta la cocción, está impregnada de respeto hacia Dios y de conciencia de nuestro lugar en el mundo. De este modo, abstenerse del cerdo es más que una simple observancia de la ley. Es un acto de fe que conecta al individuo con Alá. Además del componente espiritual, existe también un aspecto social. Compartir una comida halal crea una atmósfera de unidad en la que cada musulmán se siente parte de una gran comunidad. Imagina una mesa en un oasis, donde las personas no solo comparten comida, sino también su fe. Cada bocado es un recordatorio de quiénes son y hacia dónde se dirigen. Sin embargo, a pesar de la claridad de la ley, queda una pregunta abierta. ¿Cómo influye esta prohibición en la percepción de los musulmanes en el mundo moderno?
Algunos la ven como una barrera, mientras que otros la perciben como un puente que demuestra la fuerza de la tradición y la fidelidad. Lo que sabemos con certeza es que para millones de personas esta prohibición no es simplemente un ritual, sino una parte integral de su vida y su camino hacia Dios. La prohibición del cerdo en el Islam es mucho más que un verso en un libro sagrado. Es un símbolo de pureza, disciplina y unidad que sigue uniendo a los creyentes a lo largo de los siglos. La historia de la prohibición del cerdo experimentó un giro inesperado con la llegada del cristianismo, que llevó a los seguidores de esta religión, con raíces en el judaísmo, a abandonar las estrictas leyes alimentarias, incluida la prohibición del cerdo. Para entender esta transformación, debemos adentrarnos en el corazón de la enseñanza cristiana, las palabras y los actos de Jesucristo. Palabras que lo cambiaron todo. El Evangelio de Marcos transmite un mensaje clave pronunciado por Jesús. Nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo, pero lo que sale del hombre, eso lo contamina. Marcos 7 y 15. Estas palabras fueron revolucionarias. En ellas radica la idea de que la verdadera pureza no depende de los alimentos, sino del estado del corazón y las acciones de la persona. Para aquellos que habían seguido las leyes alimentarias durante siglos, esto sonaba casi como un desafío. La enseñanza de Cristo trasladó el enfoque de lo externo a lo interno. Si antes la observancia de las prohibiciones simbolizaba la santidad, ahora Jesús ofreció una perspectiva más profunda. Lo importante no es lo que uno come, sino lo que piensa, dice y hace. El cerdo, al igual que cualquier otro alimento, perdió su significado simbólico, cediendo lugar a cuestiones de moralidad y pureza espiritual. La visión del apóstol Pedro. Pero este no fue el único momento que cambió la relación con las leyes alimentarias. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra una historia sorprendente. El apóstol Pedro tuvo un sueño. Ante él descendió un lienzo lleno de animales que la ley judía consideraba impuros. Una voz le ordenó: «Levántate, Pedro, mata y come». Hechos 10 y 13. Inicialmente, Pedro se negó, declarando que nunca había comido nada impuro. Pero la voz respondió: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro». Esta escena tenía dos significados. En primer lugar, señalaba claramente que las restricciones alimentarias ya no eran obligatorias para los seguidores de Cristo. En segundo lugar, simbolizaba que la salvación ahora estaba abierta a todas las naciones, no solo a los judíos. La visión de Pedro marcó el momento en que el cristianismo comenzó a expandirse más allá de la comunidad judía, convirtiéndose en una religión universal, un símbolo de libertad. Para los primeros cristianos, muchos de los cuales provenían de culturas paganas, el rechazo a las estrictas leyes alimentarias se convirtió en un símbolo de libertad. El cerdo, antes prohibido, ahora podía ser consumido sin temor a violar la voluntad de Dios. Esto no significaba que las reglas y la disciplina dejaran de ser importantes. Más bien, el énfasis se trasladó a la responsabilidad personal y la elección interna. El apóstol Pablo escribió: «Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo». Romanos 2 y 17. Este versículo subraya que no es la comida lo que define la espiritualidad, sino el estado del alma y el esfuerzo por estar en armonía con Dios. Contexto social. El abandono de las leyes alimentarias también permitió a los cristianos integrarse más fácilmente en otras culturas. A diferencia de los judíos y los musulmanes, los cristianos podían participar en comidas comunes sin violar sus creencias religiosas. Esto fue un factor clave en la expansión del cristianismo por todo el mundo. Mientras que las prohibiciones alimentarias marcaban diferencias entre los pueblos, la libertad en la comida destacó la universalidad de la nueva enseñanza, una nueva identidad. Sin embargo, esta libertad trajo consigo responsabilidad. Pablo advirtió: «Todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Todo me está permitido, pero no todo edifica».
1 Corintios 10 y 23. Los cristianos tuvieron que aprender a usar su libertad con sabiduría, evitando aquello que pudiera llevar a otros al tropiezo. De esta manera, la abolición de la prohibición del cerdo se convirtió para los cristianos en un símbolo importante de liberación de los rituales del Antiguo Testamento. Pero esta liberación no era anarquía, reflejaba un nuevo pacto, el pacto del amor, la libertad y la responsabilidad personal ante Dios. El cristianismo ofreció una comprensión revolucionaria de la pureza y la santidad, que no se limita a rituales externos, sino que se enfoca en el corazón del ser humano. El cerdo, que una vez fue un símbolo de impureza, se transformó en un símbolo de una nueva libertad, recordando que la vida espiritual no es un conjunto de reglas, sino un camino de fe, perdón y amor. La comida es mucho más que un simple combustible para el cuerpo. Es un reflejo de la cultura, la fe y la identidad. Las decisiones sobre qué consumimos y qué evitamos a menudo dicen más sobre nosotros de lo que imaginamos. Para religiones como el judaísmo, el islam y el cristianismo, las leyes alimentarias se han convertido en una poderosa herramienta de autoexpresión y diferenciación. En este capítulo exploramos cómo las prohibiciones dietéticas forman identidades colectivas e individuales. El judaísmo, el kashrut como camino sagrado. En el judaísmo, las leyes dietéticas conocidas como kashrut, que significan apropiado, no son solo prescripciones sanitarias, sino una expresión de la santidad y la elección divina del pueblo de Israel. Los judíos que siguen el kashrut enfrentan diariamente recordatorios de su conexión con Dios. La pureza como forma de vida. El kashrut está impregnado de la idea de la distinción entre lo puro y lo impuro. Esta diferencia se extiende a todo, desde los animales permitidos para el consumo hasta los métodos de preparación. En la Biblia se dice, «Seréis santos, porque yo soy santo», Levítico 11 y 45. A través de los alimentos, el pueblo judío expresa su pacto con Dios. Significado social. Las leyes del kashrut también funcionaron como un muro que separaba a los judíos de otras naciones, subrayando la singularidad de su fe y tradiciones. Incluso en la diáspora, el kashrut se convirtió en un vínculo esencial que permitió preservar la unidad y la identidad durante milenios. El Islam, el halal como signo de obediencia a Alá. Para los musulmanes, las leyes dietéticas forman parte del concepto de halal, que se traduce como permitido. Este término abarca no solo los alimentos, sino también un estilo de vida aprobado por Alá. Su misión religiosa. Consumir alimentos halal no es solo una elección, sino un acto de obediencia a Alá. Cada vez que un musulmán elige lo permitido, reafirma su fe. Los alimentos se convierten en un recordatorio de la disciplina y la pureza espiritual. Unidad comunitaria. Seguir las reglas comunes de alimentación une a los musulmanes en todo el mundo. Desde la celebración del Ramadán hasta una comida cotidiana, los alimentos halal crean un sentido de pertenencia a la Umma, la comunidad global de creyentes. El cristianismo, la libertad como símbolo de una nueva fe. En el cristianismo, las leyes alimentarias fueron abolidas, destacando que la fe cristiana no está vinculada a una identidad nacional, sino dirigida a todas las naciones. El abandono de las prohibiciones. Como vimos en el capítulo anterior, Jesús y los apóstoles cambiaron el enfoque de las leyes externas al estado interno de la persona. La libertad en la alimentación se convirtió en un símbolo de que la salvación está disponible para todos, independientemente de su origen. Conexión con otras culturas. La eliminación de las restricciones alimentarias permitió a los cristianos interactuar más fácilmente con personas de otras culturas. Compartir una comida se convirtió en una forma de construir puentes en lugar de muros. La comida como marcador de identidad. A pesar de las diferencias, las tres religiones comparten una característica común. A través de la comida expresan su espiritualidad. Lo que los creyentes comen o evitan se convierte en un símbolo de su fe y pertenencia a una comunidad.
judíos y musulmanes. Para ellos, las leyes alimentarias siguen siendo un recordatorio visible y constante de su identidad religiosa. El kashrut y el halal no son solo reglas, sino expresiones de fidelidad a los mandamientos de Dios. Cristianos. Su rechazo a las restricciones alimentarias simboliza el nuevo pacto, donde el énfasis se coloca en la universalidad de la fe y la libertad personal. Herencia cultural y desafíos contemporáneos. Hoy en día, las prácticas alimentarias religiosas enfrentan nuevos desafíos. La globalización, los cambios en los estilos de vida y el aumento del multiculturalismo obligan a los creyentes a buscar un equilibrio entre la tradición y la modernidad. Respeto por las diferencias. En nuestro dinámico y globalizado mundo, las leyes dietéticas establecidas hace miles de años continúan desempeñando un papel importante, pero enfrentan nuevos desafíos. La interacción entre culturas, los cambios en la alimentación y el avance de la tecnología plantean preguntas a las comunidades religiosas que sus antepasados jamás podrían haber previsto. ¿Cómo se relacionan el kashrut, el halal y la libertad cristiana respecto a las restricciones alimentarias con la modernidad? Veámoslo en detalle. La convivencia en una sociedad multicultural. La globalización ha reunido a personas de diferentes culturas en un mismo espacio. En las grandes ciudades se pueden encontrar cafeterías con menús halal, tiendas kosher y restaurantes que ofrecen una amplia variedad de platos para todos los gustos. Sin embargo, esta proximidad a menudo exige que las comunidades religiosas reconsideren sus tradiciones. El diálogo a través de la comida. Los alimentos se convierten en una herramienta de entendimiento mutuo. Musulmanes, judíos y cristianos pueden compartir una mesa teniendo en cuenta las preferencias de los demás, fomentando el respeto interreligioso. Conflictos y estereotipos. No obstante, las prohibiciones alimentarias a veces generan malentendidos o incluso discriminación. La falta de comprensión sobre la importancia del kashrut o el halal puede dar lugar a tensiones, especialmente en países con una población mayoritariamente secular. Tecnología e industria alimentaria. Las tecnologías modernas están transformando la producción de alimentos, complicando el estricto cumplimiento de las normas religiosas. Por ejemplo, los aditivos de origen animal, a menudo ocultos en los productos, representan un desafío para quienes siguen el kashrut o el halal. Halal y kashrut en la industria. Cada vez más, los fabricantes crean productos con certificaciones que cumplen con los requisitos religiosos. Esto ayuda a los creyentes a seguir sus leyes, pero plantea interrogantes sobre la transparencia y el control. Carne artificial. Con el avance de la tecnología, surgen nuevas cuestiones. Se considera la carne artificial kosher o halal. Mientras las respuestas dependen de las autoridades religiosas, estas innovaciones abren espacio para debates éticos y teológicos. Aspectos médicos y ecológicos. La ciencia moderna plantea cuestiones de salud y ecología que influyen en la percepción de las leyes dietéticas. Los beneficios de las restricciones. Los estudios confirman que muchas prohibiciones tienen un impacto positivo en la salud. Por ejemplo, evitar la carne de cerdo reduce el riesgo de ciertas enfermedades. Estos argumentos científicos refuerzan la fe de los creyentes en la sabiduría de las antiguas leyes. Desafíos ecológicos. Las cuestiones sobre el consumo sostenible de alimentos adquieren cada vez más importancia. Esto genera debates sobre cómo las prácticas religiosas pueden adaptarse para mantener el equilibrio ecológico. Elección individual y preservación de tradiciones. Hoy en día, las personas tienden a elegir qué aspectos de su religión seguir y cuáles ignorar, lo que lleva a la transformación de las tradiciones. La generación joven. Los jóvenes, incluso entre los creyentes, a veces debilitan su compromiso con las estrictas leyes dietéticas. Para algunos, el kashrut o el halal se convierten más en símbolos de identidad cultural que en mandamientos religiosos estrictos. El desafío de la secularización.
En las sociedades laicas, las prácticas religiosas pueden ser percibidas como reliquias del pasado. Esto obliga a las comunidades a explicar y defender sus tradiciones frente a la modernidad. La comida como reflejo de la espiritualidad. A pesar de todos los cambios, las leyes dietéticas siguen siendo un elemento clave de la vida religiosa. Continúan recordando a los creyentes su conexión con su cultura, historia y Dios. El kashrut y el halal como recordatorios de la fe. Para los judíos y musulmanes, observar las leyes dietéticas sigue siendo un acto diario de fidelidad a Dios. Incluso en el mundo moderno, estas tradiciones mantienen su significado.